Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitiría generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hola con todos, estamos de vuelta en Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué bueno tenerles nuevamente por acá y el día de hoy quiero traerles un capítulo súper distinto. Realmente tiene un enfoque de sostenibilidad, pero por supuesto también tiene su parte financiera, su parte de manejo de dinero. ¿Y por qué me pareció tan interesante esto? Es porque las chicas a las que les entrevisté, Martina y Sol, ellas son estudiantes de colegio, de segundo de bachillerato o quinto curso y participaron en un concurso que se llama Junior Water Prize, en el que quedaron en segundo lugar y nos expusieron de una manera sumamente interesante temas sostenibles de manejo consciente del agua, pero además dieron un enfoque de ahorro increíble. Y dentro de este capítulo ellas nos cuentan el impacto que ese ahorro tiene tanto para su colegio como puede generarlo del mismo modo si es que se lo aplica en un contexto familiar. Así que me parece sumamente interesante e importante que jóvenes de 16 y 17 años ya estén teniendo esa conciencia, ya estén empezando a plantearse temas financieros de manejo de dinero y que creen un impacto distinto en lo que tiene que ver en la sociedad, en su entorno directo, sea en el colegio o familiarmente, y que de ese modo puedan crear ya un aporte económico y de crecimiento financiero con temas de sostenibilidad que obviamente son cuestiones y proyectos que tienen una duración mucho más larga, además de que se tratan de energías renovables. Así que nada, sin más preámbulos, les dejo con el capítulo. Disfrútenlo mucho, es súper interesante escucharles a ellas desde su perspectiva y cómo fueron desarrollando todo este proyecto y también conocer la perspectiva que jóvenes de su edad tienen respecto del manejo del dinero. Recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como mariajose.araujoa para que me dejen todos sus comentarios. Ya nos vemos. Hola Sol, hola Martina, bienvenidas a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué gusto tenerlas aquí y realmente me encanta tener esta oportunidad de tenerlas después de el concurso de Water Prize. Antes de ya empezar con preguntas a fondo, de que nos cuenten un poquito más de su proyecto de Water Murui, sí quisiera que nos cuenten sobre ustedes, qué hacen, además de estar obviamente en el colegio, qué les gusta hacer, cuáles son sus proyecciones a futuro y qué ideas tienen también para que cuando se gradúen. Hola María José, bueno, mi nombre es Martina Zúñiga Maldonado, tengo 17 años. Me encanta ser ecologista, me gusta ayudar al ambiente, me gusta mucho el pintar, el diseño, entonces tendría mi carrera por el futuro sería diseño, artes, me encantan las artes, entonces eso sería mi proyección al futuro. Y bueno, hola, María José, yo soy Sol López, tengo 16 años, estamos en segundo de bachillerato, la Martina y yo somos compañeras, de hecho es mi mejor amiga del colegio. Ay, qué chévere. Y bueno, a ver, yo soy ecologista desde muy pequeña, comencé a reciclar desde los 5 años, Wow. periódico, papel y metales. Y así con el colegio como que fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo y luego nos topamos con el tema del agua, que creo que fue una parte muy interesante de mi vida, que no había incursionado en ese tema. Y a mí también me gustan mucho las artes, pero mi pasión creo que es la educación. Creo que en un futuro me gustaría mucho estudiar educación y poder enseñarles a los chiquitos, no sé, de los temas que me gustan. Eso. Qué chévere, me gusta full que tengan esta visión desde tan jóvenes de en verdad ayudar al ambiente y que el colegio incluso apoye a todas estas iniciativas, me parece increíble. Justo en base de lo que nos cuentan que les gusta todos los temas de sostenibilidad, temas ambientales, sí quisiera que nos cuenten más que nada, ¿qué es Water Murui? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo se inscribieron al concurso? ¿Cuál fue todo ese camino que les llevó a decir, ok, este es el proyecto y queremos participar en Water Prize? Tina o yo, ¿quién quiere comenzar?
Tú Creo, Sol. creo que ahí va, la perspectiva creo que es diferente para las dos. Para mí comenzó, desde muy chiquita hemos estado, bueno, especialmente yo estaba muy metida en esto del ambiente, ¿no? Pero nunca me había involucrado en lo del agua. Entonces me acuerdo que Belén hubo una conferencia en el colegio con la semana del conversatorio por los ODS, en donde Belén Vallejo participó, que es una de las coaches del Junior Water Prize, y comenzó este tema del agua, o sea, como fue la introducción más visible para mí del agua. Entonces, como que ella nos introdució como que, bueno, chicos, chicas, ignacianos, existe este concurso en donde todos pueden participar. Entonces, creo que para mí ese fue el inicio de introducirnos en el concurso. Pero hace ya 2 años tuvimos una de las casas abiertas del colegio, y ahí es donde la historia de Martina, porque yo no pude participar esa vez, pero me acuerdo que mis compañeros comenzaron con un prototipo pequeño de la historia. Entonces ahí no sé, Tina, si tú les quieres contar esa parte. Sí, a mí igual, hace ya mismo son 4 años que estoy en la San Ignacio y ahí fue mi amor al medio ambiente. Entonces, igual, hace 3 años en una casa abierta hicimos un prototipo de Water Murui que compartí con mis compañeros y ahí me di cuenta que sí, la problemática de la contaminación en el agua es muy, muy fuerte. Entonces, y en el momento de que me dicen, hay esta oportunidad para que participes y con Sol, entonces yo dije, claro, de una, me encanta. Entonces ahí, pero mi amor más al proyecto en sí fue cuando, en el momento de la experimentación, porque en el momento que ya presentamos todo el documento, todo estaba súper bien, pero mi amor al Water Murui fue en la experimentación. Entonces, y creo que el sentimiento fue mutuo. Conversamos con Sol de eso, que o sea, que sí nos importó, pero en la experimentación nos encantó, nos enamoramos del proyecto. Entonces, sí, eso es muy importante para nosotras. Creo que, como dice la Martina, durante toda la investigación, bueno, nuestro Ujú. colegio está mitad Guano, mitad Riobamba, entonces justo cerca de nuestro sector hay muchas lagunas que Ya. lamentablemente están muy contaminadas. Entonces, si seguimos como para Guano, encontramos una laguna, la de San Pablo, y para atrás hay otra que es la de San Antonio. Entonces, como que hace 3 años, de hecho, fuimos a las lagunas y siempre con el colegio hay eventos en la laguna de poesía, de teatro, con el motivo de incentivar a las personas a que sean conscientes de lo que está pasando. Entonces, cuando la Martina y yo comenzamos a indagar en esto del tema de la problemática, se nos vino a la mente todas las veces que habíamos ido a las lagunas, creo yo. Y a Sí, pesar de que ya lo habíamos visto y lo sentíamos porque era obvio para nosotros, o sea, siempre que íbamos basura, contaminación, pero verdaderamente en la investigación te das cuenta que no somos una burbujita y que solo esto pasa en Rebamba, sino esto pasa en todo el mundo. Y en el momento de la experimentación con la Martina fue cuando verdaderamente lo sentimos porque manejar las plantas de la misma laguna, oler Claro, el total. color el hedor de la horrible, laguna sí. era lo que verdaderamente, que lo que las palabras no podían transmitir, como que solo los sentidos nos hicieron enamorarnos, así como dijo la Martina, completamente de nuestro proyecto y como que empoderarnos. O sea, Pero literal, eso les hizo como clic para decir, podemos hacer algo al respecto. Exacto, sí, sí, así fue. Así fue, sí. Yo no, o y sea, sí he ido a Riobamba, no conozco las lagunas, pero son, o sea, son lagunas donde se puede hacer actividades turísticas o no ese es están el, destinadas mucho a eso. ese es el problema que hablábamos con la Martina cuando estábamos haciendo el video, porque nos dijimos de nosotros mismos como que, a ver, ¿desde cuándo comienza nuestra historia con el medio ambiente? Entonces, una de mis anécdotas era que mi abuelito me contaba que él iba a jugar con sus amigos de allá a la laguna, iban a Ya. pescar, iban a hacer full actividades, y luego con Martina, cuando íbamos con nuestros compañeros, ya no podíamos hacer nada de eso. No eras contaminada esas lagunas. Entonces no fue muy triste. En el momento de contarnos las historias fue muy triste saber que antes era un lugar turístico y ahora ya quedó contaminado. Entonces eso queremos nosotros descontaminar en sí. Como que la gente vea que eso es una parte importante de, también creo que de la identidad de Riobamba y de Guano son también esas lagunas, pero como que la gente no lo visibiliza mucho. Claro, es justo lo que dice Sol, que es parte de la identidad, o sea, ya creciendo ahí te identificas tanto con los ecosistemas que hay que realmente no sacarles el provecho que se podría sacar, más bien que estén contaminadas, sí debe ser incluso hasta frustrante. Sí,
Claro, yo no sé si te acuerdas, Marty, pero uno de los eventos que asistimos en la laguna era de poesía, me acuerdo. Y como que fue la primera vez que me acuerdo que habíamos ido y como que yo le preguntaba a la profe, pero yo no veo la laguna, ¿dónde está la laguna? Me decía, verás, solo atrás de todas esas totoras, todas esas plantas enormes, está una laguna y por eso estamos aquí. Entonces, Sí, sí te acuerdas, ¿no? sí me Entonces, acuerdo, sí. esas Terrible, no, pequeñas no anécdotas conocía son las la que laguna. como que te rebobinan el cerebro y te dicen como que tenemos que hacer algo por esto porque no está bien. O Sí, sea, me parece súper cool, pero que puedan hacer justo con el colegio todas estas actividades, como dicen, que se han hecho tipo kermés, eventos ya anteriores. Eh, Entiendo que obviamente el colegio fomenta un montón que se hagan estos experimentos y proyectos justamente con enfoque ambiental. Sí, bueno, yo estoy desde los 3 años en el colegio. La Marty llegó cuando estábamos en décimo, nos sí. conocimos cuando yo tenía 13, pero como que uno de los puntos del colegio de la San Ignacio siempre ha sido como el ambiente. De hecho, en la misión que está una parte del ambiente. Entonces, desde pequeñita hemos estado involucrada con la tierra. Entonces, mi primera experiencia cercana como que a la parte de la ecología fue en realidad el huerto escolar, porque en nuestro colegio, desde que entras al colegio hasta que te vas, hasta que te gradúes, siempre vas a tener que hacer un huerto. Se llama el Día del Huerto, entonces todos vamos, cultivamos y durante el año estamos viendo que nuestras coles, zanahorias, papas, remolachas, lo que te haya tocado plantar con tu curso no se muere. Entonces, con la Marti no me acuerdo qué plantamos, y creo que una vez plantamos col, me acuerdo. Entonces, como que esas experiencias son las que te van como que marcando y haciendo entender que es importante el tema de la sostenibilidad. Siempre, siempre creo que ha habido ese tipo de actividades. Y aparte les ponen full en contacto en la naturaleza. Creo que eso, por lo menos acá en Quito, en algunos de los colegios no se promueven tanto ese tipo de actividades. Pero sí me parece súper importante que ya desde chiquitos tengas ese enfoque porque yo a veces he conversado, por ejemplo, con mis papás y digo, creo que son más o menos desde mi generación y generaciones ya las que se vienen siguientes, las que estamos justamente con ese chip de decir, ok, ¿qué hago por el ambiente? ¿Qué puedo cambiar? ¿En qué puedo mejorar? Y es el contribuir justo desde nosotros, ese granito de arena para también las generaciones que ya pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, que no nacieron con ese chip y como vieron completamente otras cosas, a veces sí les choca un poco decir, ok, ¿cómo cambio mis comportamientos? Exacto, sí, en mi familia no éramos muy ecologistas hasta que yo, justo cuando entré al colegio, me di cuenta que tengo que hacer algo. Mi hermanita pequeña también le hago a mis papás, a mis abuelitos incluso, al supermercado con las fundas de tela, entonces sí, les ayudo, incluso como que les educo a mis abuelitos por una parte, entonces sí, sí es súper lindo, igual en el colegio, mi hermanita también sigue aprendiendo más, entonces eso es algo muy lindo para mí, para nosotras, hacer que claro, ahorita en las siguientes generaciones va a haber este problema del daño al medio ambiente y nosotros desde pequeños hacer algo, entonces es algo súper lindo, entonces sí, me encanta eso. Yo creo que es como el compromiso de jóvenes para los siguientes jóvenes que tal vez sean Ujú, nuestros hijos. totalmente. Sí, entonces creo que esa es la parte divertida con... Ahorita en mi familia, por ejemplo, nos estamos involucrando en el tema de los residuos orgánicos. Con que ahora ya habíamos reciclado, pero mis hermanas pequeñas recibieron alguna charla en el colegio. Tienen 8 y 9 años en la San Ignacio mismo. Y eran como que no, ya no mezcles, eso va para las plantas, eso va para el huerto. Entonces ahora tenemos una olla de las cáscaras de los huevos. Todos los viernes van y cogen y machucan y ponen en cualquier planta que se encuentren, pero ya, o sea, esto desde los chiquititos a los grandes es creo que lo más chévere de nuestra comunidad, creo, en general de nuestra comunidad educativa. Como que esta transición de chiquitos a grandes o de grandes a chiquitos y una retroalimentación continua es creo que lo más divertido. Ujú. Qué hermoso. Y me gusta aparte justo el enfoque que tienen como de unidad ya en familia, porque a la larga se logran actividades en conjunto, no es que se hacen individuales. Creo que ese es un plus, se podría decir, de todos los temas ambientales. Una parte de lo que estuve justo revisando de su proyecto, de lo que ustedes presentaron,
es todo el tema obviamente que proponen de la fitorremediación, que justamente decían de todas las plantas que veían en la laguna, y este tratamiento para las aguas grises como tal. Si bien no todos conocemos de qué se trata la fitorremediación o qué es la fitorremediación, sí quisiera que nos cuenten un poquito cómo surgió la idea de aplicar este procedimiento como el más eficiente para la aplicabilidad del mismo en su colegio. Creo que la Martí, yo, tú. Cualquiera. Bueno. Lo que pasa fue que nosotros fuimos a la laguna primero para inspeccionar el problema, porque la primera parte del concurso era como que, ¿qué problema quiere resolver? Ya. Entonces, vimos full tipos de problemas, pero nos habían dicho que verdaderamente resolvamos un problema que nos ataque a nosotras personalmente. Entonces, como siempre estuvimos involucrados en esto de la laguna, decidimos como que creo que visitar la laguna. Y ahí con Andreita, que es nuestra tutora, nos dimos cuenta que este proceso de la fitorremediación ya pasaba en la laguna, porque Ya. encontramos un desagüe de aguas grises. Entonces vimos como que pasaba el agua gris, estaban los lechuguines y las lentejas, y luego ya la otra parte del agua gris ya no era gris, sino era agua pura y Ujú. clara. Entonces ahí fue como que la fitorremediación servir. Además, las plantas están cerca de nuestro colegio, es fácil transportar porque vamos a la laguna, la recogimos, son de fácil reproducción, entonces era mucho más barato que usar un tratamiento físico. Teníamos resultados en cuanto a biológicos mejores porque era un tratamiento biológico y nos resultaba más barato y más fácil transportar las plantas de nuestra misma laguna que estaba en nuestro mismo colegio Ujú. a donde nosotros estábamos. Eso. Sí, ajá, entonces, igual, como dijo Sol, en la misma laguna existe la fitorremediación y sin ningún de esas cosas de... Entonces nosotros llevamos las tinas con las plantas, sí, terrible el olor, sí, pero sabíamos que la fitorremediación iba a funcionar en nuestro proyecto. Entonces también con Sol en ese momento vimos las tinas, teníamos que buscar un filtro para que la fitorremediación suceda bien. Muchos prototipos de filtros fallaron, muchos. Sí, porque me Entonces acuerdo que teníamos ustedes que... hicieron, me parece, más de 6 experimentos distintos, ¿verdad? Con diferentes cantidades. Sí. Eran seis, siete retratamientos, una de lava gris pura y de los otros tratamientos con lechuguines, con lentejas acuáticas, lechuguines y lentejas, también del volumen que era de 40 litros y otras de 20 litros, entonces sí fue una experimentación muy difícil en esto de los, como dije antes, el prototipo del filtro. Ocupamos unos filtros, otros filtros funcionaron, otros no, entonces sí fue muy interesante esa parte. Nosotros hicimos 6 tratamientos porque buscábamos saber cuál de las plantas en base a diferentes aspectos funcionaba mejor. Ya. Entonces, con Andreita, y además porque nosotros también queríamos generar bioenergía. Entonces, nuestra teoría inicial del este comenzó con la superficie. A mayor superficie, mayor energía. Pero Ujú. nos dimos cuenta que hacer 6 pozos de diferente superficie iba a ser un poco muy largo, entonces decidimos transformarlo de la superficie al volumen. Y ahí es por eso que hicimos 6 tratamientos, como dijo Martina, con diferencia de volumen para también poder captar esto de la energía. Y con diferente tipo de plantas, o sea, en unos hicimos, ¿cómo era el orden? Lechuguines y lentejas en 20 litros y el otro fue 40 eh, litros. en el mismo orden, pero en 40 litros. Queríamos Ya. saber cuál de las plantas era la más eficiente del tratamiento. Y resultó, si no mal me recuerdo, fue el tratamiento 6 el mejor. Y para nosotros fue un alivio, me acuerdo, porque en la semana nos habían dicho, tienen 15 días para presentar los resultados, pero nosotros sabíamos que por lo menos 10 días tenían que estar en reposo para que Tratamiento, la sí. remediación, y los otros 5 días, además de eso, teníamos que tratar de generar bioenergía. Entonces, fue un proceso muy divertido, muy exhausto, porque teníamos muy poquito tiempo para generar, poder analizar 6 resultados diferentes y además de eso poder generar bioenergía de los resultados. Entonces, Sí, nuestro proceso era mejor tratamiento, con el mejor tratamiento generamos las generar pilas de bioenergía. combustible para ahí generar la bioenergía.
porque gastar mucho material y hacer otros 6 prototipos, además de esos de bioenergía, no Va nos a ser iba a más resultar, costoso. iba a Claro. ser mucho más costoso, entonces fue un trabajo como de flash, así rapidísimo entre Martina, Andreita y yo. Justo un plus, o sea, que a mí me encantó de su proyecto, diría que me pareció incluso lo mejor, justo fue lo que dicen de la bioenergía, o sea, su enfoque inicialmente era más que nada realizar este tema de la bioenergía y después fue surgiendo todo el tema de la fitorremediación. En realidad, En realidad fue al revés. o sea, fue una mezcla, fue los dos, porque a los Ah, 3 años hicimos el proyecto enfocados en la bioenergía. Ajá, Pero al momento de entrar al concurso nos dijeron que el concurso obviamente se llama Junior Water Prize, no Junior Water Energía. O sea, entonces claro, teníamos que enfocarnos completamente en la energía. en el agua. Entonces, es por eso que le switch y le cambiamos, como nuestro principal objetivo era poder el purificar el agua. tratamiento del agua y después, o sea, y el plus, ajá, obviamente era generar bioenergía. Y entonces, sí, ahí tuvimos que cambiar completamente. Y también la investigación de las celdas de combustible microbianas. Entonces, sí, fue muy divertido esa parte. De hecho, en mitad de la segunda fase que ya comenzamos a experimentar, hablamos con nuestro coach y con Andreita y nos dimos cuenta que en realidad nuestro objetivo principal no era tratar el agua, porque hay muchas cosas que tratan el agua, ¿verdad? Hay Claro, filtros, hay tratamientos químicos, biológicos. Entonces nos dimos cuenta que al generar bioenergía del agua misma gris, estábamos utilizando los valores que tiene el agua gris por sí sola. A diferencia de otros proyectos, nosotros no esperábamos a que el agua esté limpia para poderle dar un adjetivo, sino que el agua gris ya tenía un valor dentro de nuestro proyecto. Y es por eso que decidimos ponerle Water ciclo del agua, y además de eso un proyecto de revalorización del agua y ya no un tratamiento de agua. Entonces ahí fue evolucionando nuestro proyecto con base, como dijo la Martina, con investigación. Eso creo que fue la parte más divertida y un poco frustrante fue ver cómo evolucionaba el proyecto y ya teníamos algo y nos tocaba cambiar. Y Sí, sí, fue muy terrible, pero muy divertido, entonces sí. o sea, sí, literal estuvieron de científicas. Algo que me causa bastante curiosidad cuando leía en general todos los proyectos es el conocimiento con el que hablaban justo de temas de plantas, temas biológicos. O sea, ¿les enseñan dentro del colegio esos temas o fue algo que a ustedes les tocó investigar y reunirse con profesionales para incluso saber identificar qué plantas utilizar? eh, Andreita, nuestra tutora del proyecto, es ingeniera, Andreita, corrígeme si estoy mal, pero es ingeniera ambiental, creo, no, no, algo Ya, así. Biotecnóloga, La creo. tecnóloga, sí. Sí, biotecnóloga. Entonces, justo Andreita nos había contado que en su tesis de la U, ella había hablado algo de las plantas. Entonces, ella fue básicamente nuestra coach de todo, estadística, investigación, el tema de las plantas, el tema de la energía fue investigación de nosotras, pero creo que en donde aportó el colegio verdaderamente fue en el proceso de cómo hacerlo, porque ahí nos dimos cuenta con Martina que no todos los chicos de 16 años saben cómo investigar verdaderamente y es porque en la primera fase de la experimentación nosotras no pudimos investigar al nivel que ya presentamos al último. Entonces, ese fue el aporte más grande del colegio, como que enseñarnos a investigar verdaderamente y a poder redactar correctamente el documento, más de que si en el colegio nos enseñan acerca de fitorremediación, probablemente no creo que en ningún colegio, tal vez en el exterior sí, pero el aporte del colegio más ahí fue en el tema del proceso de investigación, del método científico, todo eso fue valado por el colegio y con el apoyo totalmente de la Andreita y del colegio en todo momento nos supieron acompañar y guiarnos como concursantes. Sí, exacto, como dijo Sol, una ayuda fundamental en nuestro proyecto fue la Andreita. Entonces, algo que no entendíamos, estábamos en la experimentación, no sabíamos cómo hacer, nos colapsábamos y le pedíamos ayuda a la Andreita. Entonces, también en la parte teníamos que generar unos voltios para prender el LED y nos tuvieron que ayudar porque no sabíamos cómo hacer. Teníamos que volver a hacer el prototipo de las celdas de combustible microbianas, entonces sí fue
muy frustrante, pero también fue muy divertido. Igual como dijo Sol, el apoyo del colegio, aprender más, o sea, y ahorita que, no, que me doy cuenta, como dijo Sol, eh, sabemos más y eso nos ayuda ahorita y para el futuro. Entonces, muy importante para el resto de nuestras vidas esto que hicimos en el concurso. De hecho, en la parte de la electricidad nos ayudaron los profes de matemáticas del colegio. Así como la Ya. Andrea es profe de ciencias, en la parte de electricidad nos ayudaron nuestros profesores de matemáticas porque el uno es de ingeniero eléctrico y el otro era ingeniero electrónico. Entonces, gracias a Dios en la San Ignacio, así de la nada, consecuencia de Dios, del destino, del universo, teníamos el equipo perfecto de trabajo. La Sí, Andreita, que era en la parte ambiental y en la parte científica, los profesores de mate que nos ayudaron en la parte eléctrica. Entonces ahí nos iban guiando y claro, la Martina y yo, horas de investigación. De hecho, me acuerdo el día que encontramos cómo se llamaba esto de las celdas de combustible microbianas, porque nosotros habíamos planteado eso, pero sin saber verdaderamente cuál era la teoría científica de eso. Entonces era nuestra hipótesis, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en la casa de la Martina investigando, la Martina estaba en su computadora, y estaba en mi otra computadora, y la Martina y yo al mismo tiempo dijimos, ya encontré qué es. Y yo encontré un documento y la Martina encontró un video y nos emocionamos mucho porque nos dimos cuenta que ya le podíamos poner nombre al tema de la electricidad. Antes lo decíamos bioenergía, pero ese día me acuerdo que le llamamos, de hecho creo que a la Andreita, no Martina. sí, sí fue muy chistoso porque justo fue en ese mismo momento que estaba investigando para hacer la parte del marco teórico. Sol también estaba buscando otras cosas, entonces digo, esto no tiene sentido, tenemos que buscar algo y para encontramos las celdas de combustible microbianas, ahí ponernos a investigar más, preguntar a la Andrita si sí estamos bien haciendo, entonces fue muy chistoso eso. Sí, porque fue el mismo rato, o sea, la Martina me dijo, ya encontré, y yo le dije, yo también encontré un documento, y ahí vimos el nombre del video y el nombre del documento y nos dimos cuenta que decía en los dos celdas de combustible microbianas. Sí, Entonces, le hicimos videollamada a la Andreita y le preguntamos y la Andreita nos dijo, sí, que efectivamente eso era, y ahí comenzó nuestro segundo proceso y la segunda evolución creo que de lo que fue nuestro proyecto. Ujú. Ay, qué hermoso. Me encanta todo lo que cuentan o sea, realmente los aprendizajes que tienen más allá de lo que el concurso en sí les ha dejado. Pero enfocándonos solo en Junior Water Prize, ¿qué lecciones de aprendizajes dirían ustedes que les ha dejado esta experiencia? Mm, a mí en el momento teníamos que presentar el proyecto. Yo me moría de los nervios, no sabía, me daba miedo equivocarme, pero mis papás me decían, Martina, tranquila, sabes todo, es tu proyecto, tú sabes todo, entonces si te equivocas ya, pero sabes, has investigado mucho y también yo digo, Sol, tranquila, nos va a salir bien, entonces teníamos notas ahí, entonces eh, esforzarnos, esforzarnos y dar todo, todo, todo de nosotros en el proyecto. Y también fue muy enriquecedor saber que nosotros lo logramos, entonces fue muy lindo y a mí en lo personal compartir esto con Andreita y Sol fue muy lindo, entonces en sí el mensaje es dar todo de ti porque te vas a sentir feliz contigo mismo y feliz con lo que haces. Entonces, dar todo de ti, aprender más. Aprendí muchísimo más. Yo no sabía ni qué era fitorremediación cuando empecé y ahora sé muchísimas cosas. Entonces, me encantó eso a mí. Sol. A ver, yo creo que tengo tres grandes enseñanzas. Lo uno es lo que no sabes, se aprende. ¿Cómo? No sabemos, pero lo que no se sabe, Totalmente. hay en internet, hay Andreita, gracias a Dios. Todo lo que no sabemos se puede aprender. Lo otro que creo que fue conocer, yo antes del concurso era una persona que le gustaba trabajar mucho individualmente. O sea, me costaba mucho poder organizarme con muchas más personas, pero el tema de, creo que mi personalidad mismo, soy muy perfeccionista, si me gusta algo así, lo hago así. Y trabajar en equipo, al principio a la Martina y a mí, aunque somos amigas, nos llevamos súper bien, nos costó muchísimo.
La Martina decía A, yo decía B, la Martina decía negro, yo decía blanco, y ahí la Andreita era nuestra mediadora, ¿no? Como que, chicas, los dos están bien, solo tienen que ponerse de acuerdo. Entonces creo que la segunda, como que gran enseñanza fue trabajar en equipo y entender que todas las personas pueden aportar algo al proyecto y que no una tiene que ponerse todo el peso del proyecto en una misma, porque Exactamente. es una familia, a la final nosotras las tres nos llevamos súper bien, la Martina y yo ya como hermanas ahorita, porque la Martina pasó un mes viniendo a mi casa y yo pasé un mes yendo a la casa de la Martina para organizar todito. Entonces es como confiar en la gente que te rodea y confiar en sus capacidades, con tu capacidad también como persona y no frustrarse. Eso, saber lo que no se sabe se aprende, no sabemos cómo, pero se aprende al final, que el trabajo en equipo es muy importante y creo que en la última es valorar todas las pequeñas experiencias que hemos tenido, porque yo sin darme cuenta, desde el teatro que hacía en el colegio hasta las casas abiertas, las casas científicas del colegio, chuta, nos sirvieron bastantísimo en el tema del proyecto. Se me acuerdo clarito el día que la Marti nos tocaba ya presentar, o sea, ya no habíamos dormido como toda la semana, esa no dormimos, o sea, en serio no dormimos, ahí aprendes a valorar el sueño, creo yo. El descanso, tanto. Claro, no habíamos visto ni la Martina ni yo la Andreita, habíamos almorzado verdaderamente con nuestras familias, entonces ese fue el día que se acababa todo, era el último aliento, o sea, ya aquí se acaba, aquí vas a saber qué va a pasar contigo. Y ese día, como dijo la Martina, los papás hablaron con ellas, pero yo me acuerdo que solo le regresé a ver a la Martina y le dije, dale, sí podemos, así. La Martina y yo teníamos nuestras flashcards ahí abajo por si nos olvidábamos algo. Pero al rato, como dijo la Martina, lo que uno sabe y lo que uno verdaderamente aprende y se empodera de eso nunca se olvida. Entonces, por más de que estemos al frente de expertos, nosotras fuimos las únicas que hicimos el experimento, hicimos el prototipo y estuvimos verdaderamente construyendo el proyecto. Entonces, de que esté mal el proyecto, teóricamente, probablemente sí lo esté, pero de que el esfuerzo es único y fue en conjunto, como que eso nadie nos quita y como que esa es mi tercera enseñanza. Lo que uno hace y al que uno le pone esfuerzo te va a quedar para toda la vida y es tu recompensa hacia ti misma y a tu trabajo. Entonces, como que esas tres grandes enseñanzas saqué del concurso. Qué lindo lo que dicen porque creo que más importante justamente de tal vez la experimentación, la parte teórica, como dicen, puede ser que existan cosas que no están del todo bien, pero aprenden un montón. No importa si tal vez a futuro dicen, no, no quiero estudiar algún tema ambiental, mi enfoque en la U está direccionado hacia otros temas, pero ya saben cómo hacer las cosas y creo que justo los aprendizajes que se llevan desde la parte humana más que desde la parte ya académica son mucho más importantes que cualquier otro tema. O sea, el hecho de valorar el descanso, de aprender a trabajar en equipo, de decir, ok, yo hice el proyecto, sé que puedo defenderlo como sea. Incluso me parece chistoso porque me hicieron acordar cuando yo defendí la tesis en la U, que igual, obviamente uno se pone súper nervioso, toca exponer ante expertos y dice como, miércoles, me voy a jalar algo y pongo en juego incluso mi graduación. Y claro, al rato de los ratos dices, no importa, o sea, hice yo el proyecto, hice yo el trabajo, sé cómo defenderlo y si me jalo en algo, no importa, o sea, es justo todo ese aprendizaje que te queda ya detrás de la experiencia y obviamente de estar investigando como ustedes, que me imagino que se han de haber sacado el aire investigando todo el tiempo, encontrando la información precisa y con la experimentación que hicieron, que en verdad fue realmente los 6 diferentes tratamientos, digo, es un esfuerzo gigantesco también para ver cuál era la cantidad correcta de cada cosa. Sí, me acuerdo hubo un punto de la investigación que era el marco teórico, que para la Martina y para mí era lo más duro, lo más frustrante, lo más difícil, porque era leer documentos, entender los documentos y reescribir la teoría, pero con tus propias palabras, sin sonar Exacto, como saca el chicas de concepto. secundaria, sino como científicas verdaderas. Sí, Entonces, en el primer documento que nos mandaron, de hecho, el marco teórico no nos fue bien, siendo sinceras. Fue la primera vez que la Martina y yo lo habíamos escrito. Entonces, lo que nosotras hicimos que fue era leer, sacar los artículos que más parecía que concretaban información
Ujú. Pegarlos, reescribirlos un poco y citarlos. Eso sí, siempre los citamos, pero verdaderamente nunca, en la primera etapa, nunca escribimos, nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué es la fitorremediación en mis propias palabras? Como que en la primera etapa nunca lo hicimos. Y luego ya en la segunda etapa, con la retroalimentación de la Andreita, del Miguel, de todos los jurados que estaban ahí leyendo, como que con la Martina y yo nos sentamos y así fueron creo que una buena semana de sentarnos ahí entre las dos. A ver, Martina, ¿qué es la fitorremediación? Explícame. Y ajá, y escribir, sí, fue muy chévere igual. Yo me acuerdo el día que teníamos que entregar el documento final. Eso le estaba, creo que estaba editando el video, no me acuerdo muy bien. Yo me pongo a revisar otra vez el documento a ver si tenía faltas, no sé. Entonces ahí mi concentración, 10 no sé, me puse a leer todo el documento. Habían unas faltas, entonces digo, esto no tiene sentido, no van a entender los jurados, ahora qué hacemos, ponerme a poner bien, a redactar bien. Entonces sí, fue muy chévere. Ese día creo que ni dormimos porque Es estábamos que cansadísimas. No, no fue terrible, pero igual muy interesante. yo me acuerdo que nos habíamos dividido un momento de proyecto porque dijimos, ya no tenemos tiempo, entonces nos dividimos. Yo me encargaba de toda la parte de los videos, como que yo me puse a editar, yo escribí el guión y la Martina se puso a terminar el documento porque teníamos que enviarlo ya, así. Entonces me acuerdo que antes de eso, la Martina se puso en todito la fitorremediación y yo me encargué de vuelta a redactarlo de la bioenergía. Entonces yo estaba editando el video en la sala, la Andreita creo que estaba en clases de la maestría, solo escuchándonos, la Martina en una computadora y en la otra, yo editando el video, y la Martina me dice, es que no se entiende lo que pones. Y yo le decía, pero ¿por qué no se entiende? Y la Martina, es que lee, no se entiende. Y como yo había escrito como ya 10 veces y me sabía el derecho y al revés del tema de Te los documentos, sonaba que coherente. mí estaba Sí. perfecto. Y la profe, no, es que no se No, entiende. Y luego era como la Martina me preguntaba, a ver, ¿qué quieres decir? Y ella se cogía, como que lo analizaba y lo podía, y ella se ponía a escribir que en palabras que sí se se entienden. puede Entonces entender. hasta generamos un lenguaje propio entre las dos, que yo decía algo y la Martina como que ya me cachaba y podía escribir, o ella me decía algo y yo lo podía poner en el video o alguna cosa así. Sí, Porque esos últimos días fueron de la Martina estar haciendo tres cosas a la vez y yo otras tres, y de que ahí la Andreita nos decía, chicas, pero faltó esto, y la Andreita nos estaba ayudando en la parte estadística, porque obviamente sacar estadísticas de las variables de los 6 experimentos que hicimos, creo que fue la parte en que la Martina y yo, ahí sí se nos explotó el cerebro. La Andreita se mataba explicándonos, pero la Martina era como que, no entendíamos. No ya no entendíamos. entendemos, como que una vez más, por favor, ya a la tercera vez ya entendamos. Pero Ajá. fue un proceso muy, como dice la Martina, que en ese momento se sentía como que ya se nos caía el mundo, pero ahorita ponernos a conversar de eso era chistosísimo, o sea, Sí, generamos lenguaje entre las tres, así, ahí estaba mi mamá, mi papá, los papás de la Martina, pero solo nos entendíamos entre la Martina, la Andreita y yo. O sea, sí. fue muy chistoso. Me parece un Yo me cambio acuerdo porque igual. mezclaron justo las habilidades de las dos para sacar un súper buen proyecto. O sea, fue como que, ok, cada una es buena en algo y le sumamos eso para el proyecto. Sí, Sí, ajá. Me acuerdo que justo en la última semana donde tenemos que ya estar lista la presentación, eh, estábamos en el laboratorio de la escuela y después hicimos un repaso con Andreita, no se entendía, se fue el internet, no valía el internet, nos tuvimos que transportar a otra aula. En ese momento solo estaba haciendo la presentación y estaba viendo cómo explicamos bien esto, entonces bajamos y ahí sí, no nos hablamos toda esa mañana, estábamos bravas, no sabíamos, era la frustración que teníamos, igual siendo amigas, no nos entendíamos ese rato. y Yo no hubo un punto de quiebre. terrible, terrible fue, pero muy, muy chistoso. O sea, ahora que nos ponemos, o sea, nos volvemos a acordar, nos reímos con la Martina, pero en ese momento era de que, no acuerdo, nos tocaba un repaso con un jurado, como que de repaso antes de las verdaderas exposiciones, pero nosotras nunca supimos que debíamos tener un PowerPoint. Entonces, una hora antes, la Andreita nos dice como que no se olvidarán del PowerPoint o alguna cosa así. Entonces, entre las tres nos ponemos así a hacer el PowerPoint y la Martina, que estaba encargada de la parte económica, porque justo esta semana
como ya teníamos la experimentación acabada, ya sabíamos cuál era el mejor tratamiento, ya sabíamos cuántos voltios generaban mismo nuestras pilas de combustible, recién pudimos hacer una proyección económica. O sea, ya faltando 3 días lo final, recién pudimos proyectar económicamente nuestro proyecto, porque si no sabíamos cuál era el mejor tratamiento y si no sabíamos cuántos voltios podíamos generar por litro, se invalidaba completamente nuestro proyecto. Entonces, en la penúltima semana, la Martina llora, qué bestia, no se prende el foco, que un día sí generaba voltios, el otro día ya no generaba nada, que el puente salino este no sirvió, pero el que de acá sí, pero es que ¿qué le pusiste de acá? Y la Martina me decía, ya no me acuerdo, pero no, todo un revolucio ahí, me acuerdo clarito. Pero una vez que ya conseguimos como que la cantidad perfecta de carbono, la cantidad perfecta de agua, el saber cuál fue la mejor planta, como que todo ya pudo fluir más, pero volvimos a entrar en una etapa de que necesitábamos las cosas ya, el documento, la presentación, los 2 videos, porque era un video para los jurados y un video Claro. promocional. Entonces Ay, ahí sí. Ese día yo me después acuerdo que este día no creo que ni fuimos de noche al colegio y nos damos cuenta de que los tratamientos era el zinc, ya no funcionaba de las pilas. Nos ponemos a buscar en todo el colegio dónde hay Ay, pilas, sí. porque y teníamos que ver si son pilas que funcionaban o que no funcionaban, fue muy chistoso. Después vemos que teníamos cobre y zinc, entonces funcionando al revés funcionó mejor, entonces, y eso no entendía sobre, y como dijo antes, es muy perfeccionista, quería las cosas ya, entonces digo, tranquila, 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 yo en cambio estoy un poco más tranquila, entonces combinar esas dos cosas era terrible, yo tranquila, sí, vamos a poder, eso, no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Digo, pero sí, tranqui, sí, sí puedes. esa semana sí, en realidad fue bien chistosa porque los Sinks sacamos, me acuerdo en la primera semana que nos dijeron, ya, son finalistas, la Martina y yo nos dedicamos a buscar en el colegio todas las pilas que ya no valían para sacar zinc de las pilas. Ya. Buscamos y ya, teníamos como que 6 pedacitos de zinc enanos para poner en nuestros 6 tratamientos y poder medir la bioenergía. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad, como ya supimos que son celdas de combustible microbianas, decidimos hacer 2 prototipos, el de la bioenergía y el del tratamiento, ¿no? Entonces, en el de la bioenergía, la Martina estaba así. O sea, ella sabía cuánto habían puesto en cada botella, sabía qué tenía el puente, pero yo estaba enfocada en el tratamiento de la fitorremediación. Entonces, eh, llego una tarde y la Martina me dice, chuta, ya tenemos la una pila, nos falta hacer 2 más, pero no encontramos zinc. Y yo así, ¿qué? ¿Y qué pasó con los otros 4 zincs que teníamos? Dice, no asoman y nos vamos a buscar. Y como nuestro colegio tiene naturaleza, cogemos, metimos la mano en las tinas de la fitorremediación, nos tocó sacar toditas las plantas, con las linternas a las 7 de la noche buscando en todo el colegio los pedacitos de zinc, que eran enanos. Luego ya dijimos, ya no hubo zinc aquí, y comenzamos a buscar otra vez pilas. Y esa noche sí nos quedamos hasta qué hora, hasta las 8 o 9 de la noche, y la pobre Martina llegaba a su casa a las 2 y así. Yo le iba a dejar, me acuerdo. Ah, ese día me quedé hasta las 12 en la escuela y ahí después teníamos mucho cobre, entonces decimos, ponemos cobre en las celdas de combustible. No, no generaba voltios, entonces ponernos a buscar el zinc. No, no era, no. Y luego ya no hubo, entonces comenzamos Ay, a sí, probar con diferentes electrodos. Entonces teníamos una caja de herramientas llenas de tuercas, llenas de cosas que parecían brillosas con y los nos... LEDs. Igual creo que ese día justo prendimos el LED, logramos prender Sí, el LED. fue ese día que Se aprendimos quemó el un LED. LED, se quemó otro LED, no sabíamos qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal. Gracias, teníamos una ayuda, entonces pudimos prender el LED ese día. Ahí trae la cámara para tomar el video, para grabar el Se video, para... apagaban los teléfonos, ya luego lográbamos captar que se prendió el foquito y para el video eso era primordial porque nuestros tutores nos decían, ustedes logran prender el foco y ustedes ganan, chicas. Entonces Martín y yo así, cada 5 segundos, que era la conexión así con el teléfono para lograr captar eso. Y era un chiste, porque además de eso, nosotras comenzamos haciendo la experimentación en un curso, en una aula del colegio, que era la parte de los chiquitos, porque nos quedaba más cerca nuestro tratamiento de agua.
Pero en mitad de eso nos dimos cuenta, chuta, estas aulas se están haciendo añicos, o sea, el agua sucia, el agua de la Y era llave. piso de madera. Entonces, y con los prototipos de las telas de combustible microbiana se regaba el agua. Ay, no. No, después nos transportamos a la cocina, al comedor, creo, para medir el agua. También es piso de madera, nos fuimos a cambiar. Y después, vamos, Terminamos en el laboratorio. no, sí, Y pues era justo como, la mira, Martina me acuerdo, se enojó porque me dijo ella desde el principio, hagamos en el laboratorio, hagamos en el laboratorio. Y yo le decía, es que no, es que va a tocar bajar al patio, porque el colegio está como que en tres etapas, está donde estaba nuestro tratamiento de la intervención, está la parte de abajo. Hay un piso de arriba donde están las aulas y el colegio y el laboratorio es en el último piso. Entonces yo dije, no, nos va a tocar ir a ver el agua y que subir y que bajar, no, qué pereza, así. Tercera semana tocó hacer exactamente lo mismo, pero como que perdimos full tiempo en esa parte porque yo decía como que no va a ser eficiente subir todito. Ese mismo día me acuerdo que la Martina cogió todo y comenzó a subir solita. Y yo por ser solidaria le comencé a ayudar. Y así fue como terminamos en el laboratorio. Creo que fue la mejor decisión porque que ahí... justo ese rato fui a ver algo en el laboratorio y me puedo pensar, aquí es mejor hacer, aquí tenemos luz, tenemos agua, la luz llega incluso mejor, e internet había. Y entonces digo, vamos a ver. Dice, no, tenemos que, no, estamos Teníamos muy, full cosas. no. Fue la semana que estábamos haciendo el prototipo de las celdas de combustible. Entonces, para probar nuestra teoría que mayor volumen, mayor energía, comenzamos haciendo unas botellas chiquitas. Pero el Ya. tema es que al rato de hacer los puentes salinos, le pegábamos con brujita, con silicona, que con el teflón, con todo, y se terminaba regando. O sea, teníamos para captar la energía unos 3 microsegundos antes de que el agua se vaya, así desaparezca. Terrible. Entonces, era que teníamos nuestro colegio tiene una botellota gigante donde gracias a Dios hay full botellas, chiquitas, enanas, grandotes, entonces ya se dañaba una y nos tocaba ir corriendo, subir y coger otra y volver a intentar. Y así, entonces, al rato de transportarnos era como que con las megas cajas de todos los materiales subir al segundo piso del colegio y era el momento que estábamos haciendo los puentes salinos, entonces teníamos grava, teníamos arena, teníamos piedras, teníamos la bola de cosas ahí que nos tocaba cargar todito así arriba y nos tocaba hacer 6 cosas de esas, entonces Y en era ese full momento, pesado. nuestro miedo era poner el agua gris, el agua tratada, y ver que no se caiga ni una gota. Y se caía una gota y era nuestro sufrimiento porque, ay, Dios mío, se rompe esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya no tenemos materiales, pero sí, pues ya tranquilizándonos encontramos materiales, eso fue muy importante para nuestro proyecto. Claro, como que, pero gracias a Dios como que evolucionó, iba evolucionando. O sea, sí pudimos como que progresar de un prototipo. Nuestro primer prototipo eran 2 botellas de Coca-Cola unidas con una jeringa, porque Ya. decíamos que el tubo iba a ser duro, y con unas rejitas que encontramos en las aulas de las parvularias para que no se pasen las plantitas. Ese fue nuestro primer prototipo con la Martina. Entonces nuestro prototipo duró exactamente, creo que unos 4 minutos en lo que pasaba el agua gris a la otra botella, medir el voltaje y ¡pum! Esa cosa ya no aguantó y se hizo. Y la Martina y yo así, no, y en mitad del aula. Y nuestro No, último prototipo fue en unas botellas de de litros galón de era. galón de tesalia, conectadas con un tubo mucho más flexible, con unas boquillas que nos habíamos inventado por ahí, con pedacitos de Fomix y unos triangulitos que ahí hicimos, o sea, ya teníamos un sistema para poder meter la mano y ajustarle, o sea, la evolución de nuestros prototipos de la CCM es muy divertido de ver porque comenzó de la nada y terminó funcionando, que eso era lo más importante. Y chicas, justo con lo que mencionan por ejemplo, usaban las botellas de Coca-Cola después de las de Tesalia y que tenían ciertos materiales. ¿Cómo hacían? O sea, ¿les tocaba a ustedes tener una especie de presupuesto para saber en qué invertir, en qué productos y qué cantidades, o cómo se manejaban justo con esta parte financiera que incluso antes contaban que en la parte de estadísticas les ayudaron bastante también sus profesores? Tuvimos en la parte del presupuesto que nos proporcionó el concurso, ahí Ya. se fue todo, todo en los tratamientos. Entonces, ahí después necesitábamos para las tinas, para las botellas, para los materiales, para
las celdas de combustible microbianas. Entonces, ahí tuvimos el apoyo del colegio y también de nuestros padres. Entonces, no fue, tratamos de no ocupar mucho para que no sea muy costoso, pero sí, terminamos ocupando muchas cosas. Entonces, sí, Mm. el apoyo del colegio y de nuestros padres es lo más importante. Lo bueno, y creo que lo que más se nos resultó, como lo que no se gastó, es que tratamos de usar cosas que teníamos a nuestro alcance. O sea, de hecho, lo único que en lo que invertimos verdaderamente fueron en las tinas de la fitorremediación, porque eso sí no teníamos, porque tenían que tener un litraje específico, Claro. y tenían que ser 12 tinas del mismo litraje para poder medir cómo iba evolucionando la cosa. Entonces, de lo que vertimos dinero físico, fue en lo de la parte de la fitorremediación. En la construcción de la CCM, como te contamos, podíamos tener las botellas de la botellota gigante del colegio del reciclaje. El tema de la grava, de la arena, nuestro colegio es full zona verde, entonces lo que hicimos con la Martina fue ir a buscar en qué parte del colegio había arena y sentarnos una tarde a cernir con cernidores así, arena. O sea, esos eran los recursos que teníamos. Igual la grava, porque obviamente hay piedras grandotas entre las piedras chiquitas, entonces coger solo las chiquitas para que vayan en nuestras fuentes Claro. salinas era lo más importante. Entonces, en lo que se representó gastos fue en la parte de la fitorremediación, que ahí sí nos tocó meterle dinero de parte del colegio y de nuestros papás, pero en la parte de la parte de la bioenergía tratamos de ser súper recursivos, usar lo que teníamos a nuestro alcance, botellas, los pedazos en nuestro colegio hay un huerto, entonces en la parte del sistema de riego siempre terminan quedándose un poco de las tuberías, pedacitos chiquitos del tamaño de esto. Entonces eso era lo que nuestro recurso, o sea, tenemos esto, veamos cómo solucionamos con los que tenemos, porque obviamente ya no teníamos plata, o sea, gastamos los $150 en mandar al laboratorio los 7 tratamientos para que nos puedan dar los resultados. Y ahí se fue todo, o sea, ya no, prácticamente tuvimos que inventarnos todo, o sea, de la imaginación salió todo lo nuestro. Y en el tema de Incluso, ¿cómo se llama? La carpita que hicimos para que los tratamientos estén claro, tapados. Nos tuvimos que buscar una gigantografía grande para que se tape todos los 6 tratamientos. Entonces ahí eh, cortando los palos del huerto mismo, de los palos que habían incluso en el colegio, cortando, martillando con ayuda de Andreita. Después el día siguiente nos dolía el cuerpo de tanto estar martillando, ¿no? Pero tuvo un buen resultado, que se tapaban los tratamientos donde ahí no se incrementaba el agua de la lluvia. Justo aquí en Rebamba estaba lloviendo mucho. Entonces ahí después, los fines de semana llovían mucho. El lunes regresábamos al colegio y teníamos que botar todo el agua que se almacenaba en la gigantografía. Entonces, Ya. ahí también. en el proyecto fuimos desde carpinteras, científicas, investigadoras, video, trabajamos en la parte de los videos, en la parte de diseño gráfico, de todo hicimos, o sea, como que pusimos en todo nuestro conocimiento, le metimos al proyecto. Creo que fue full. Incluso psicólogas para nosotros Claro, mismos, ¿no? escucharnos ya después de enojarnos, ahí que la Andreita aplicó sus dotes de psicología entre la Martina y yo, porque había puntos que ya ni la una ni la otra se entendía, como perros y gatos ahí la Martina y yo. Sí. Claro, es Pero que también es un proceso largo, o sea, en general todo lo del proyecto no es poco tiempo y claro, tener que trabajar todo el tiempo ya es distinto a realmente mantener una amistad, o sea, ya se empiezan a juntar otras cosas y obviamente hay que saber cómo manejar todos esos temas. Chicas, claro, otra pregunta que les quería hacer es, ustedes reflejan un montón el tema de costos desde la perspectiva del ahorro y me gustó que justo lo que hacían respecto de también generar energía es que también se enfocaron en ver lo que para el colegio significaría esta proyección de ahorro. ¿Cómo, o sea, cómo le hicieron este tema más allá de obviamente contar con el apoyo de sus profesores? Eh, ¿Qué resultados más o menos sacaron? ¿Cuál fue realmente ese resultado que dicen, wow, todos estos temas ambientales, energías alternativas, es desde un punto de vista incluso lo que se podría decir energías del futuro y algo que realmente a largo plazo a las personas también nos genera ahorro y creo que, como dicen, cuando a uno le afectan el bolsillo es cuando se ve perjudicado o se ve beneficiado y obviamente en estos temas siempre nos va a gustar tener un poco de ahorro.
Ujú. La parte económica inició del pozo. A ver, nuestro colegio, como está envuelto en toda la parte de la sostenibilidad, ya tenía, cuando nosotros iniciamos el proyecto, tenía un pozo de recolector de agua gris y de agua lluvia. Entonces, nuestro prototipo inicial en la parte macro estaba enfocado específicamente a ese pozo. Entonces, todo comenzó en a dónde iba esa agua de riego, o sea, esa agua que utilizaban en ese pozo, a dónde iba. Entonces, de ahí preguntamos, iba para la parte de todo el riego del huerto escolar y de la parte de las canchas. Entonces, ahí nos tocó preguntar, ¿cuánto gastan en, en el riego de estas partes? Y antes nuestro colegio no tenía agua potable, tenía Ya. cisterna. Entonces, gastábamos mensualmente en un tanquero de agua que venga al colegio, ponga agua en la cisterna y que luego esa agua para regarle el césped de todos los patios. Entonces, de ahí, ahí comenzó la proyección económica, como que viendo primero cuánto se gastaba en agua, que era en lo que más generábamos ahorro en Guadalmurudí, porque obviamente la parte de la bioenergía estaba proyectada primero solo a un LED y nosotros lográbamos prender un LED chiquitito, pero sí sabíamos que en el tema del agua podíamos ahorrar bastantísimo y ahí comenzó como que la parte de la proyección económica, más o menos. Ahí tuvimos que ver cuánto gastaba el colegio en el agua y el enfoque era, nuestro resultado queríamos prender la parte del huerto y de las áreas de los juegos de los pequeñitos. Entonces, Ujú. decimos que sí. Entonces, la fosa que tenemos nosotras más la fosa que es el agua tratada que va a pasar, sí se va a lograr, pero con más, con más agua. Entonces ahí sí nos ponemos a ver cuánto. Entonces, como dijo Sol, ahorita cabe recalcar que nuestro enfoque era tratar el agua, porque prendemos solo un LED con solo 6 celos de combustible microbianas o 3, no sé muy bien, pero ahí solo se prendió un LED. Entonces, en nuestra teoría de que más volumen se aprende, se genera más bioenergía, eso sí era correcto. Entonces, sí, estoy bien, Sol. De hecho, la parte económica creo que fue la parte en donde la Martina y yo más se nos conflictaba a nosotras, porque claro, nosotras viva la vida, que usaba la una botella y que si no valía íbamos otra vez a coger, pero luego en una de las mentorías nos dijeron como que chicas tienen que tener en costo sus ideas y ahí fue cuando a la Martina y a mí se nos quebró nuestro globito de felicidad de que este sí es un proyecto ambiental, que sí va a ahorrar agua, va a ahorrar luz, pero verdaderamente darte cuenta de cuál es el impacto del proyecto fue en el momento en que la Martina y yo nos pusimos chutas. Bueno, ahora sí toca ver si verdaderamente es Funciona. eficiente el proyecto o vamos a hacer que la gente gaste plata por seguir un lema bonito. Entonces, fue ahí cuando nos pusimos a investigar cuánto costaba el agua por metro cúbico, cuánto costaba la energía en cuanto a la superficie, o sea, cuánto alumbraba un foco en la parte, específicamente en esa parte del colegio, y cuántos voltios necesitaba ese foco para ser prendido, durante cuántas horas el foco estaba prendido, durante cuánto tiempo había un sistema de Vamos a riego aprender. en el colegio. Todo eso tuvimos que medirlo, analizarlo, tomarlo en cuenta dentro de las proyecciones del proyecto, porque nosotros comenzamos con unos prototipos pequeños, pero nuestra idea es como que eso mismo que ya tenemos la teoría, sabemos que ya funciona, sabemos que estas plantas sí remedian el agua, poderlo transformar en algo grande y que ese pozo del colegio que comenzó como un pozo, transformarlo en nuestra planta de tratamiento que combina estas dos partes científicas, que es la fitorremediación y las celdas de combustible. Entonces, para hacer todo eso nos tocó ir a preguntar cuánto cuesta hacer otro pozo de 6 metros cúbicos, cómo va a ser distribuida el agua, cuánto cuesta el agua. Tuvimos que llamar al ERSA de nuestra ciudad, a la empresa eléctrica, preguntarle al Ya. señor, ¿sabe qué, señor? ¿Cuánto cuesta la luz? Así de poquito en poquito, entre la Martina y yo ahí, entre preguntar, entre entender verdaderamente que uno no es consciente que el agua cuesta. O sea, uno sabe que gasta el agua, pero no sabe que te impacta Tiene un costo, es verdad. monetariamente. Sí. Entonces yo me puedo bañar 30 minutos, pero esos 30 minutos sí me cuestan, o sea, no que es mi agua de mi casa y ya pues no me cuesta, no, eso es Ajá. dinero. O sea, más de que es dinero, es agua que puede ser reutilizada. Entonces, Ujú. ahí Ana Martina y yo nos dimos cuenta que el agua cuesta uno, que la luz cuesta, porque obviamente nosotros somos hijas, nuestros papás son los que pagan eso, nosotros asistimos al colegio, pero nunca, como jóvenes, nunca
nos preocupamos verdaderamente de la parte económica. Somos jóvenes muy sociales, o sea, nos importa la humanidad, nos importa el bienestar de las personas, nos importa el ambiente, pero ahí sí creo que en esa parte muchas veces como jóvenes fallamos. ¿Cuál es el impacto económico de nuestras acciones? Y entender eso con la Martina fue lo que nos ayudó a aterrizar el proyecto, o sea, darnos cuenta que verdaderamente el agua cuesta y que no es chiste que el agua en todo el mundo cuesta y que aquí en Ecuador es más barata que en Estados Unidos, fue lo que nos motivó como que, chuta, este proyecto sí va a estar bueno, o sea, va a ahorrar a partir del 10º mes o sea, nosotros acabamos de clases y el colegio comienza a tener ganancias en vez de pérdidas en el tema del agua, si Ujú. implementamos nuestro proyecto. Entonces, ese dinero que se Eso iba era en el del primer agua, año de implementación. En los siguientes años, si se desea igual implementar con Waterbury, sí se va a tener muchas ganancias en el ahorro del agua. Entonces, sí, sí era muy claro, importante para nosotros eso. Y entonces eso sí, realmente a la larga llega a ser una inversión, o sea, ok, estás ahorita generándote, entre comillas, costos por justo toda la implementación del proyecto, pero justo desde el 10º mes empiezas ya a tener un ahorro y ya se convierte tal cual en una inversión por todo lo que le está generando al colegio, a las casas en las que se puede implementar. claro, entonces lo que nuestro colegio gastaba, digamos, $63 al mes en el agua, esos $63 podrían ser incluidos en el presupuesto de los profesores, podrían pagarles más a los profesores, podríamos construir una nueva aula, entre muchas otras cosas. Entonces, entender que esos $63 ya no iban a ser invertidos en agua, sino en otros proyectos, fue como que, o sea, verdaderamente estamos haciendo algo que funciona, o sea, que nos Sí, va a pues, ayudar. y va a tener frutos de esa inversión, entonces sí. Ujú. Entonces fue como que esos $63 que suena poquito, pero para un colegio chiquito de Riobamba, donde hay poquitos alumnos, esos $63, en realidad esa inversión, como tú dices, marca la diferencia. Y a largo Imagínate eso, plazo también. O sea, ajá, en un Exacto, colegio, sí. imagínate en una comunidad donde totalmente. no pueda haber agua, donde no pueda haber luz, genera un ahorro para las comunidades en donde ya no van a tener que gastar en agua, sino en agua de riego, sino van a poder, yo qué sé, reinvertir ese dinero que gastaban en agua en mejorar el camioncito con el que llevaban los vegetales y las frutas, o poderles mandar a sus hijos al colegio. Entonces, Ujú. o sea, saber que el dinero es parte importante de nuestra realidad fue como que la parte en donde la Martina y yo fue como que, wow, o sea, verdaderamente va a funcionar y verdaderamente sirve este proyecto. Me gusta full lo que dicen porque es súper cierto que, por ejemplo, no se enseña de manera habitual en los colegios o en las universidades todos estos temas de educación financiera. Y ya que ustedes a sus 16 y 17 años se den cuenta de eso, es como, wow, o sea, ya de por sí están haciendo como un llamado a la gente de, ok, podemos hacer un impacto desde lo ambiental y también que repercuta en lo positivo ya en los temas financieros de las familias y también individualmente, porque me imagino que ustedes igual ya ahorita al haber visto esto de una manera un poco más macro con su proyecto, también dicen, ok, ¿de qué manera puedo yo aportar a mi casa? No necesariamente con recursos económicos, pero para generar un ahorro en mi casa. Entonces ya empiezas a tener también esa conciencia financiera que se suma súper chévere con la parte de sostenibilidad y sí me parece un plus súper grande que dentro de su proyecto le hayan incluido eso y la forma en que lo plantearon también me parece súper increíble. Como dices, puede sonar poco, $63, pero suma y suma para otras cosas. Sí. Claro. Y para las comunidades en donde 63, hay comunidades en donde viven con $1 o $2 diarios. Ahorrarte esos $63 Es un montón. es poder enviar a tus 3 hijos al colegio. Y Sí. eso fue en lo que la Martina y yo, como que fue una de las motivaciones más para nuestro proyecto, como que este Sí, impacto económico es como que no es de chiste, o sea, esos $63 en la economía de Ecuador representan algo y representan algo muy importante. Y eso es de como que mucha gente no lo ve, o sea, bueno, chuta, ya $63, ¿qué me compro con $63? La despensa de un mes. Pero no muchas veces nos damos cuenta que hay otras familias que con $63 hacen mucho más que nosotros. Exacto. Y eso fue parte de la conciencia que queríamos crear también con nuestro proyecto. exacto. Sí. Creo que lo lograron, o por lo menos fue de las partes que a mí más me llegó con su presentación, así que cumplieron su propósito en ese sentido.
Chicas, justo ya para ir terminando, quisiera que de manera general cada una nos diga a las personas en general que nos escuchan en este podcast respecto de propuestas sostenibles que les pueden generar en el mediano plazo un ahorro financiero y que realmente, como ya ustedes mismos lo mencionaron, se va a ver multiplicado a largo plazo. A ver, yo, como que invertir en sostenibilidad es un ahorro totalmente. Desde en tema energético con la luz solar, desde en el tema del agua, verdaderamente invertir en sostenibilidad es poder invertir en el futuro de las futuras generaciones. Entonces, al invertir en sostenibilidad, nosotros aseguramos que las futuras generaciones puedan poder invertir en otras cosas. O sea, qué más chévere que de aquí en 30 años la gente ya no se tenga que preocupar en sostenibilidad, sino se pueda preocupar en muchas otras cosas, como que los jóvenes deben estar más preocupados en el arte o tener otras iniciativas que ya no estén involucradas en esto, porque nuestra comunidad de jóvenes ahorita ya lo estamos tratando de resolver de algún otro modo. Entonces, eso más que todo, como que invertir en sostenibilidad es invertir en el futuro de nosotros mismos y de los nuevos jóvenes que vienen. A mí, claro, como dijo Sol, invertir en sostenibilidad no solo nos ayuda a nuestra generación, sino inculcamos a las nuevas generaciones a mejorar su futuro, a que ya igual como que no se preocupen con el ambiente, como a nosotros nos tocó desde pequeñas cuidar el ambiente, entonces ya no se preocupen en cuidar el ambiente, no, sí, cuidar el ambiente sí es importante, pero ya no es un tema muy tan chocante como es ahora, entonces que pongámonos ahora a pensar y decir, sí, tengo que cuidar el ambiente, tengo que cuidar esto para mí y para las futuras generaciones, para ayudar, para poner nuestro granito de arena en esto y ayudar a las demás personas. Esto sería. Qué hermoso, chicas. Gracias por tenerles aquí, gracias por su tiempo y en verdad ha sido súper enriquecedor conversar con ustedes, que tengan a su corta edad en verdad esta mentalidad. Demuestra la calidad que tienen en su colegio, en su educación y realmente toda la proyección que tienen a futuro. Y realmente sé que les va a ir excelente en todos los proyectos que se propongan y estoy segura que también van a lograr implementar de una manera increíble su proyecto, que obviamente se dieron cuenta que fue de los favoritos dentro de todo el concurso. Así que felicitaciones otra vez, a pesar de que el concurso ya terminó, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, María. Por todo, por tu apoyo, muchas gracias.